Estudiando las Escrituras para la mutua edificación. Tu programa Unos a Otros. Hola hermanos, les saludo una vez más. Un grato momento vamos a pasar otra vez más con nuestro hermano Hugo Tapia. Para los que no conocen, es un hermano querido. También ha cursado estudios de las Escrituras. También tiene un título de Sociología, lo cual ayuda a comprender muchas de las cosas que el ser humano puede estar pasando y entender un poco más por qué muchas veces se rechaza a Dios. Y es interesante ver un punto de vista diferente, así que una vez más vamos a compartir con él y vamos a disfrutar de este tiempo unos a otros, el cual es el nombre de nuestro programa. Hugo, ¿querés saludar algo? Hola a todos, muchas gracias por estar conversando de nuevo. Claro, algo ameno. Esperamos que este sea una conversación más que un estudio, algo grato, algo más ameno, no tan pausado y muchas veces que se caracteriza que hay una Estructurado. pauta establecida, claro, muy estructurado. Es para Claro. salir de lo normal. Bueno, y el tema de hoy que nos conlleva, obviamente, vamos a tener una pequeña pauta para que no estemos hablando de diferentes cosas y se puedan confundir. El tema de hoy, como habíamos dicho anteriormente, vamos a tocar el tema de Dios, los atributos de Dios en este caso. Y como ustedes bien saben, Dios tiene muchos atributos, los cuales muchas veces son poco conocidos por algunos hermanos. No todos conocen los atributos de Dios. ¿Qué pensáis tú de eso? Sí, también pienso lo mismo, que no se mencionan tanto y si se menciona alguno, prácticamente en el 90% de los casos es el amor de Dios. Aunque Claro. también se hace mención a los atributos omni, la Sí, omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Digamos que esos tres, y yo creo que el amor de Dios, son los más conocidos. Si pudiésemos hacer un ranking de los esas típicas preguntas que se hacen en los estudios de mercado, donde se les pregunta a las personas qué se le viene a la mente, ¿ya? yo creo que lo primero que sería el amor de Dios, la Claro, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Después podría venir la santidad, y yo creo que ahí vendría sí, claro, un silencio de no sé qué más. casi absoluto, Claro, porque claro, es difícil describir a Dios si no hay un conocimiento previo de la Escritura, o una lectura por lo menos básica de la Escritura. claro. Interesante saber que a través de los atributos de Dios que se puede lograr un conocimiento de Dios mismo. Exacto. Y es Hay importante, hay otra forma, bueno, la vamos a mencionar después, si alcanzamos, que cómo se relacionan las personas dentro de la Trinidad. claro, Pero eso es más allá de eso, la principal manera en que podemos conocer de Dios es a través de sus atributos. claro. ¿Cuál consideráis tú, desde tu punto de vista, que es uno de los atributos más importantes de Dios, que por lo menos los cristianos pues, deberían de conocer sí o sí? Es complicada esa pregunta porque teológicamente eh, los No, atributos son de Dios importantes. claro, son por igual, definen a Dios en un 100% todos. Entonces no Claro, podemos decir que Dios tenga un atributo más marcado que otro. Por ejemplo, no claro, podríamos decir no, que Dios es más amoroso que justo, o Dios es más claro, santo que omnipresente. No, Dios claro. es por Todos van a la completo, par. exactamente, es por completo amoroso, por completo justo, por completo omnisciente, por completo bueno, por completo simple, etcétera. Moví un poquito la cámara que estoy mirando así como para el lado. Todavía no me acostumbro a estas cosas de grabar. Siempre conversábamos Claro. de forma presente, entonces es difícil cambiar. Pero bueno, claro, pues los atributos de Dios no pueden ser uno más que otro. Como tú dices, Dios no es más amor, no es más bondad, no, De no es hecho, más si uno enfatiza un atributo
respecto de otro, está cayendo en un error doctrinal que puede dar lugar a una herejía, Sí. a una secta. Claro, bien se dice que como Dios es amor, muchos piensan que no va a haber una condenación eterna, porque como Dios es tan amoroso, va a ser como un perdonazo general y no va a pasar nada. Exacto. Hay algunos que piensan de esa manera. En el fondo eso es como amputar a Dios de sus características. Entonces nos quedamos solamente con la que nos parece más atractiva, más adecuada para nosotros, más funcional a nosotros. O sea, ¿qué nos sirve más a nosotros? Que sea amoroso nos sirve, que sea omnipotente también nos sirve, porque cuando tenemos problemas queremos recurrir a alguien que lo pueda hacer todo, pero no nos gusta mucho que sea omnisciente, porque eso quiere decir que conoce lo que nosotros estamos pensando, nuestras intenciones, lo que hacemos en nuestra privacidad, y lo mismo su omnipresencia. Es más aterrador aún pensar que cuando tú estás haciendo lo incorrecto, Dios está presente ahí. No solamente te está mirando, sino que está presente. Entonces empezamos con una selección de atributos. Exacto. De hecho, eso podría dar lugar a una nueva clasificación de atributos de Dios según la conveniencia para el hombre. Los atributos convenientes, el amor, la bondad, omnipotencia, y los atributos que no nos gustan tanto, la justicia de Dios, la santidad. Claro, eso también es de los que nos gustan, pero lo que no nos gusta, la justicia sobre todo, que vamos a ver ahí adelante. ¿Qué significa eso? La santidad de Dios. Dios nos exige ser como Él. Sí. Eso es lo que sale en 1 Pedro, citando el Antiguo Testamento, sed santos como yo soy santo, etcétera. Sí, pues Juan también dice algo, que el que tiene la esperanza de esto se perfecciona a sí mismo como Él es perfecto. Claro. Entonces sí, pues hay atributos que muchas veces, como tú decís, no nos gusta tocar, porque exacto, que refleja a través de su luz lo que somos, y a nadie le gusta que le anden sacando en cara. Exacto, es complicado. Es como que el ser humano te acepta. Bueno, por esa misma razón es que los discursos de la religiosidad popular, llamémosle, evangélica popular, enfatiza tanto en el amor, porque es justamente lo que las personas quieren escuchar. Sí. Pero si vamos avanzando en un conocimiento bíblico de Dios mismo, tú mencionas otras características de Dios y ahí es como, ya, no me interesa. No quiero, no me interesa, chao, no te quiero escuchar más. Un rechazo total. Exacto. Entonces es importante. Ahora el Señor nos manda a adorar a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que se revela a través de la Escritura, desde Génesis y Apocalipsis. Tenemos que considerar toda la revelación de Dios, toda la revelación para conocer a Dios. Y ese es el Dios que adoramos. No es el Dios que nosotros seleccionamos, amputamos y lo ponemos ahí, porque eso en el fondo es una nueva modalidad de idolatría. Es construirte a nuestro parecer. Claro, te construye un Dios al gusto tuyo. Claro. Bueno, interesante, muy interesante esto. Como varias veces lo hemos conversado, muchas canciones o muchas alabanzas hablan de un Dios así. Claro. Que es de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. Como que, oh Dios, cambia mi vida y devuélveme todas las cosas que Satanás me quitó. Que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en el amor, que recupere mi matrimonio. Y no necesariamente cuando uno se acerca más a Dios va a recuperar todas esas cosas. No es que va de la mano. Pues la voluntad de Dios puede que sea que sí. Puede que sí, puede que no. Puede que sea que no. Tenemos el ejemplo de los cristianos de la iglesia primitiva, que yo supongo que ni uno de ellos quería morir, porque todos querían estar bien. Pero vemos claramente que la mayoría o estaban en el Coliseo o se lo comían los leones, o eran perseguidos, aserrados. Bueno, hay una lista innumerable de lo que le pasó. O morían como combustible de lámpara.
lo utilizaban como lámpara. Como Nerón el que hizo eso, ¿no? Sí, Que acusó a los cristianos de un... de haber incendiado Roma. Claro. Oye, qué cosa más terrible lo que hizo ese hombre. Sí. Oye, y yendo al tema, mira, ¿qué te parece si hablamos de uno de los atributos de Dios? Dale, no. ¿Qué te parece si comenzamos con la preexistencia de Dios? ¿Ya? Porque muchos podrían decir que, ¿por qué tenemos que creer en un ser que alguien lo tiene que haber creado? Porque Claro. esa es la pregunta que se hace muchas personas. ¿Cómo va a ser eterno? ¿Cómo va a estar siempre? ¿Qué opinas tú de ese punto de la preexistencia de Dios? Bueno, la Biblia declara en varios pasajes que Dios es eterno. Sí. Podríamos entender la eternidad como infinitud en el infinitud temporal, o también podríamos entenderla como una característica de estar fuera del tiempo. Claro. O sea, Dios está, exacto, Dios es atemporal, está fuera de las coordenadas temporales en las cuales nosotros estamos insertos. También podríamos decir que, bueno, Dios es infinito respecto al tiempo, eso se llama eternidad. También es infinito en cuanto al poder, eso se llama omnipotencia. Es infinito en relación a muchos atributos. Y en respecto al tiempo, es infinito. Lo trasciende, está más allá. No tiene principio, no tiene fin. Eso es para que nosotros lo podamos entender. Eterno. Claro, siempre ha existido. Muchos han puesto ese punto cuando uno dice, no, que Dios es infinito. Entonces tuvo un comienzo, porque empieza, pero es infinito. Pero al decir que es eterno, no es que empiece hacia 1, 2, 3, 4, 5, sino que es -1, -2, -3, también infinito hacia el otro lado. Exactamente. Esa es la lectura, digamos, entendida desde nuestra perspectiva temporal, con un futuro y un pasado. Pero yo creo que es más preciso entenderlo como que Dios está fuera de esas coordenadas. Exacto. Es eterno. Dios se mueve en nuestro presente, futuro, pasado, como de otra forma que nosotros no podemos entender. Claro, hay muchos pasajes bíblicos que nombran eso, porque antes de la fundación del mundo, Él ya había hecho cosas por nosotros, nos puso en los lugares celestiales. Y también vemos en el libro de Apocalipsis, cuando a Juan le hace ver cosas futuras. Exacto. Entonces ahí vemos claramente que Dios está antes y también a futuro. Ahí de hecho, me acuerdo también de esa profecía de Miqueas sobre Cristo, cuando dice que sus salidas son desde la eternidad, dice el versículo. Sí. Hasta la eternidad. Hasta la eternidad, o desde la eternidad. También aludiendo a su condición eterna. De hecho, hay un nombre también de Dios asociado también a su eternidad. Si no me equivoco, ¿no es el Olam? El Olam. Es Dios eterno, sí. ¿No? Claro. Sí, el Dios eterno, el Olam. Bueno, hay algunos científicos que han empezado a estudiar lo que es la expansión del universo. Y como que el universo se va cada vez más expandiendo. Y hay científicos que han estudiado y visto por diferentes tipos que hay un punto en que el universo se está como contrayendo y llegan a una conclusión que que el universo tuvo un comienzo, que en esa contracción dicen, hasta ahí llega el universo y más allá le llaman, no estoy seguro, me voy a carrilear, pero creo que le llaman el éter o algo, no me acuerdo el nombre, que es eso que está más allá de donde termina el universo. Y yo le digo, bueno, ese es Dios. Y Dios está de ahí para allá y cubre todo lo demás. La verdad es que no necesariamente porque, a ver, Dios no es que esté de ahí para atrás, sino que Dios está también acá, está en todos lados. Dios está en todos lados. Pero ojo, no es lo mismo que decir que Dios sea todas las cosas. No. De hecho, esa es otra filosofía, exacto. Sin embargo, Dios está en todas partes.
Está ahí al lado, está donde estás tú en este momento, está acá, donde estoy yo acá, Sí. está en todas Y partes. está en ti, y está en mí si tenemos el Espíritu Santo. En otro sentido, claro, morando nosotros Claro, a través del Espíritu Santo. claro. No es que Dios sea una piedra o que sea este micrófono. Claro, no. Si pudiese ir a Plutón, por ejemplo, allá está Dios. Si pudiésemos ir al último rincón del universo, allá está Dios. Y si pudiésemos traspasar los límites del universo, allá seguiría estando Dios. De hecho, hay un salmo de David claro, hay un salmo que yo no me puedo esconder de ti si está. Sí, a ver. Bueno, yo había buscado un salmo, que es el Salmo 90, que en el versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Claro. Es parecido al que nombrabas tú de Ezequiel, que desde la eternidad hasta la eternidad, De Miquea. como desde Claro. el siglo, perdón, de Miquea, desde el siglo hasta el siglo, que es casi Claro. lo mismo. Claro, esa es otra expresión que usa la Biblia para referirse a una unidad temporal. Claro. ¿No? Es interesante comprender lo que es la eternidad de Dios, que a veces nosotros como hombres nos ponemos a pensar y no... Yo por lo menos cuando me pongo a pensar en esas cosas, como en la Trinidad o varios de sus atributos, me explota la cabeza porque no lo puedo comprender. Claro, exacto, eso nos va a pasar con prácticamente todas las características de Dios. Hay un libro muy bonito de ¿cómo se llama? De Arthur Pink. ¿Ya? ¿Toca esos temas? Que se llama Los atributos de Dios. Justamente, los atributos de Dios. Es muy recomendado. Es un libro muy conocido, un libro chiquitito, que fue muy polémico en su tiempo porque el capítulo 1 se llamaba La soledad de Dios. Ah, Y en su tiempo bueno, no... si lo miramos desde un punto de vista que Dios es único, obviamente es solo, no hay otro igual, no hay otro como Él. Claro, y eso, por ejemplo, se relaciona con lo que tú estabas mencionando, porque si Dios es eterno y Dios hizo la creación en el comienzo del tiempo, porque el tiempo va asociado con la creación, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, dice en el principio, la palabra principio ya nos sitúa en una coordenada temporal inicial. Ahí empezó el tiempo. Para atrás Claro. no había tiempo. No. Y ahí se pregunta este autor, ¿con quién compartía Dios? Porque no estaban los ángeles, estaban solamente las tres personas de la deidad nomás, Claro. que son eternos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí donde muchos dicen que en ese espacio de tiempo fue cuando se planificó todo. Claro, hay lo que se llama el consejo de Dios. Claro. Es una enseñanza que no es tan clara en la escritura, pero que podríamos dibujarla, deducirla a partir de algunos pasajes. Pero no es una idea descabellada. Claro. Hay algunos pasajes que hablan del consejo de Dios, de su premeditado designio, su premeditado consejo y voluntad. Claro. Como que da a entender de que Dios ya en un momento como que tomó la decisión. Pero siempre estas cosas hay que interpretarlas desde el punto de vista que la escritura usa estas expresiones para que nosotros podamos entender algo de cómo es Dios. Dios no necesita sentarse en una mesa para discutir lo que va a hacer después. Claro, para que entendamos algo de su naturaleza. Claro, exacto. Bueno, de hecho, Él lo que nos ha revelado en la Escritura es para que nosotros tengamos una idea de Dios. Porque al decir nosotros Dios Padre, o Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo creo que esos son conceptos, obviamente existen, están, pero yo creo que Él se revela de esa manera para que de una u otra forma nosotros podamos entender
su Trinidad, po, Claro. su complejidad de su ser. Porque si nos dijera, soy un Dios, pero Él también es Dios y Él también es Dios, diríamos, ¿cómo? Entonces nos da a entender, bueno, yo soy el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu, y cada uno tiene un rol para cumplir. Y ahí nosotros decimos, ya es un concepto que podemos entender un poco más. Claro. Mira, Así es. también pasándolo en lo que es en la preexistencia de Dios, tenemos un texto en Juan que también podríamos tocarlo, porque habla también del principio, aunque aquí estaríamos pasando a una parte también que después vamos a tocar, pero como dice el Juan 1.1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz, etc. Pero ella habla que, claro, como tú decías, que Él era en el principio. Exacto. O sea, cuando tú hablas del principio, ella estaba, y estaba antes de ese principio. Claro, ahí en ese pasaje yo creo que Juan está escribiendo, está pensando en el Señor y está mencionando que el Señor estaba presente en Génesis 1.1. Exacto, ahí en Génesis 1.1 estaba el Señor Jesucristo creando, por eso dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, o nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Eso es lo que sería un castellano más preciso. Entonces es interesante cuando vemos que Juan, que uno de los que pueden decir que habla sobre Dios, nos esté diciendo al comienzo de su carta, en el principio, en el Génesis, o en el Berechit, como dicen en hebreo, que Berechit es comienzos, como el comienzo de todo. Él está diciendo, oye, en el principio, desde ahí del Génesis, ya estaba todo esto, o sea, como que vayan a leer allá primero para que puedan entender lo que yo les voy a escribir ahora, porque si no... Claro, de hecho Juan... Claro, Juan 1 se parece mucho a Génesis. Sí. El comienzo, en el principio, el comienzo. Habla de la creación, el Hijo creando. Después el Hijo en el mundo creado. No lo reconocimos. En Él estaba la vida. Sí, y escondimos ver el rostro, ese... Exacto. Mira, aquí yo también había anotado otro texto que está en Hecho. A ver. Pero es que, claro, es cuando está hablando en el Areópago. ¿Ya? ¿Qué pasó? Cuando Pablo empieza la predicación y revela a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Claro. Que en el Areópago está hablando y dice, oye, al Dios no conocido. Ahí, en el 22 dice, y Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando el santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana, y sigue hablando el discurso. Exacto, dice, exacto. Ese Dios fue el que hizo todo, o sea, antes de él no había nada. Exacto. A mí me gusta esa forma porque Pablo llega y dice, bueno, Dios es el que hizo todo lo que ustedes están viendo. Y la Biblia misma empieza en Génesis 1.1 diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, punto. No da razones de su existencia. No se preocupa en convencer a los lectores diciéndole, oiga, por favor, piense que yo existo porque por tal y tal razón. No. Claro. Se da por hecho nomás, listo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios moraba sobre la faz del abismo, según la traducción. Sí. Y punto. No da razones Dios no ofrece razones al lector, ni se esfuerza para que el lector crea que existe. No, Dios da por sentado, la Biblia da por sentado que Dios está y que hizo todo lo que hay. Punto, de ahí para adelante. Me gusta eso.
Sí, pues no hay vuelta atrás. No Claro, explica. no, Miren, yo hice esto como para ganar claro, y ver si en un futuro me podrían adorar, porque como un día tan solo los creo ustedes para que me adoren, porque necesito que me adoren. claro. No, Dios no necesita que le adoremos. ¿No? Pues los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus La obra. manos. Sí. Eso es como una canción muy antigua que cantábamos en la congregación. Es un salmo. Claro. En Salmo, sí. Sí. Y lo cantábamos en la congregación, me gustaba harto. Hace tiempo que ya no se canta, pero a mí me gustaba mucho. Ahora se están cantando otro tipo de canciones No sé yo. que no me gustan mucho. Como que se está un poco... Me tenés que recortar aquí. No, si no estoy diciendo nada malo. Es que como que se está un poco olvidando este tipo de canto, por los cánticos de los salmos y esas cosas, y se están yendo más por cánticos espirituales, obviamente nombrando al Señor y todos los atributos y su amor y su sacrificio, Sí. pero son como canciones más modernas, así como que para que suenan en la radio, o para vender un poquito de disco, para que andamos con cosas. Oye, yo quería mencionar un atributo de Dios para conversarlo. La justicia de Dios. Uf. Pero vamos a ser bien acotados, bien breves, para no cansar a los radioescuchas. Yes, claro, a los oyentes. A los oyentes. No se vayan a incomodar, hermano. No se vayan a quedar dormidos. Entonces, mira, busquemos números 14 y 18, un versículo que siempre me ha gustado. Sí, y no se vayan a sentir mal tampoco, hermano, porque a veces... Bueno, no da lo mismo eso. A veces le va a llegar un pequeño palito. Perdón, ¿el número cuánto me dijiste? 14 y 18. 14 y 18, ya. Ya. Si queréis lo leís tú, dale. Claro. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Interesante esa descripción de Dios, ¿eh? Interesante esa descripción de Dios, porque al mismo tiempo te está diciendo que es tardo para la ira, misericordioso, perdonador, pero esa frase que está entre esa coma y el punto y coma está describiendo el carácter justo de Dios. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Exacto. Y tú te fijas que la definición de justicia en la Biblia no es distinta a la definición que nosotros entendemos en nuestra vida como justicia. Es la misma definición. No es una cosa distinta como muchas veces creemos que es lo mismo. Por ejemplo, cuando en nuestras sociedades hay un delito y ese delito no es juzgado en los tribunales y no recibe su sentencia, ¿nosotros qué decimos? No hay justicia. Claro. No hay justicia. En este país no hay justicia. Te roban lo que sea y no se descubre al culpable. Se incendian estaciones del metro. No se encuentra nadie. Te roban el auto al entrar a tu casa. Y si se encuentran, quedan libres. Claro. Conclusión, no hay justicia. Si tú cometes un delito, no pagas nada. Cuando se describen los casos cuando se hablan de los delitos de cuello y corbata, claro, como casos de y personas de altos cargos en distintas empresas, cosas así, y que hacen un acto, un fraude. Es un fraude y se llevan para su casa, para su bolsillo, se llevan dinero a su bolsillo, y cuando son pillados, la sentencia es una clase de ética. Claro, me recuerdo muy bien a lo que te estoy refiriendo. Claro, entonces eso es injusticia, eso es injusticia. La justicia es que si alguien comete un delito, hay un sistema que imparte justicia, que toma a este sujeto que cometió el delito, analiza el caso, dicta una sentencia,
y esa sentencia se tiene que pagar. Cuando Claro. sucede eso, hay justicia. ¿Ya? Claro. Entonces, eso nos está diciendo que Dios es un Dios de justicia. Para Dios no es posible o no es aceptable que alguien cometa un pecado, cometa una falta, cometa una transgresión, un delito y no reciba pago. Claro. Por eso dice ahí, de ninguna forma, de ningún modo, va a tener por inocente al culpable. Si usted es culpable, va a tener que pagar sí o sí. Yo no lo voy a tener por inocente. Esa es la justicia de Dios. Yo no lo voy a tener por inocente. Sí o sí va a tener que pagar. Claro, no Ahora hay nos vamos a adelantar. discurso. No hay doble discurso. Ahora nos vamos a adelantar un poquito. Sí o sí lo va a tener que pagar. O su maldad la paga Cristo en la cruz, o la paga usted mismo en el infierno. Pero sí o sí se paga. Aquí no hay amnistía, no hay perdonazo, no hay borrón y cuenta nueva ya y Dios mete todo debajo de la alfombra y se olvida. No, Claro. se paga sí o sí. Esa es una de las características que tiene Dios y que demostró y que era más palpable en el Antiguo Testamento. Por eso muchas personas leen el Antiguo Testamento y quedan choqueadas por muchas situaciones porque se ven muy, muy fuertes. Claro. Pero es Dios una y otra vez mostrando que es un Dios justo. Y no ha cambiado. Y no ha cambiado. Exacto. Mismo, porque muchos piensan, por lo que tú estás diciendo, que como anteriormente vemos en la escritura en el Antiguo Testamento, que Dios era muy duro y drástico y así un montón de cosas, es el mismo Dios. Exacto, obviamente. Exacto. Lo que pasa es que, como decías tú, como Cristo ya pagó, aplacó la ira de Dios. Porque si no estuviera Cristo, la ira de Dios estaría encima de nosotros. De hecho, pero ojo que igual hay unos pasajes acuérdate de Ananías y Zafira. Sí, ese fue al comienzo de... En el libro de Hechos, si no me equivoco, en el capítulo 5, dieron una información falsa respecto al dinero que estaban aportando a la comunidad de hermanos. Se habían quedado con parte de la heredad que habían vendido. Y nadie lo obligó. Claro, pero sin embargo estaban diciendo que estaban entregándolo todo. Claro, ese fue el vendiendo la pomada. Que eran más espirituales. Estaban más preocupados de lo que dijeran los demás que lo que Dios pensara. Oye, nosotros vendimos y dimos todo. Claro, pero fíjate que una cosa como esa, analizada en el 2022, no parece tan severa. No parece tan grave. Haya pasado lo que pasó. Claro, pero Dios decidió quitarle la vida, ¿no? Llegó uno, llegó el otro, muerto. Sí, muchos dicen que eso es a raíz de que, como está comenzando, no diría la iglesia, como está comenzando una nueva etapa del ser humano ya después del sacrificio de Cristo, que Dios hizo eso para que las demás personas no hicieran lo mismo, no cometieran el mismo error de creerse más de lo que debía ser, aparentar algo más, sino que dijo, cortó el tiro de raíz, porque después más adelante no vemos ese tipo de conducta tratar de engañar de esa manera. Ahora vemos las conductas quizás peores para nosotros, pero a la vista del ojo de Dios no era tan grave como eso. Era como una gran expresión de hipocresía. Y yo me acuerdo del Señor en Mateo 23, cuando se refiere a los fariseos. La gran característica que le saca en cara en prácticamente cada uno de los versículos que van apareciendo es hipócrita, 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 hipócrita. Sepulcros blanqueados. Claro, te muestras como lo que no eres. Exacto. Por dentro están blanquitos y por dentro... Claro. Entonces, eso me sugiere a mí que el Señor prefiere que uno sea espontáneo. O sea, ser real, ¿no? Si tú vas a entregar parte de tu heredad, di que estás entregando el 50%, pero no mientas diciendo que es el 100% para recibir el palmotazo de la congregación. Dios se enojó y les quitó la vida. Claro. Es terrible eso, así cuando Dios... vemos hartos textos bíblicos que Dios mantiene su ira sobre el pecador.
Claro. Y Dios está irado todo el día con el pecador, o con el inicuo, como nombran muchas veces la Escritura. No es que Así no es. tenga ira. Eso lo podemos ver en Juan, que es un texto que tocamos la otra vez, a ver, para leerlo, porque yo lo nombré como Juan principio. 3:36. Claro, 3:36. y es un texto duro, pues no es como muy, muy suavecito. Es algo así como el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no tiene la vida, sino que la ira de Claro, Dios. acá lo tengo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, no es algo menor. Y La ira de Dios está sobre él. está en tiempo presente. Claro. La ira de Dios ya está en este momento, está sobre las personas. En Romanos se menciona que esa ira va creciendo día a día. Se va acumulando la ira de Dios contra el ser humano. Exacto. Mira, también en el versículo 18 del mismo capítulo 3, también nombra algo como parecido. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro. También es como un presente, ya ha sido condenado. Usted, si no ha creído, ya está condenado, así que no Claro. piense que no. O sea, algo que ya fue ya. Sí. O sea, la sentencia, cuando yo te hablaba del juicio, del juez que dicta sentencia, esa sentencia ya se hizo ya. Ya se Condenado. Sí. Ya está, usted está condenado ya. Ahí está el veredicto ya. Sí, está esperando para ser lanzado al infierno. Sí. Pues, bueno, tú tienes ese libro, tú lo tenías impreso, yo lo tengo en un PDF nomás, el libro de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de Dios airado. No sé si lo habéis leído. Es terrorífico. Sí. De hecho, yo había escuchado esa prédica en YouTube, que hay unos hermanos que hacen como un audio de lo que está escrito ahí, pero en el libro salen más cosas, más antecedentes de esa prédica, y es terrible. Bueno, sí, aprovecho terrible. de pasar el dato, que está barato, 7.990 estaba cuando yo lo compré, una colección de 50 libros, a Jonathan Edwards, muchos de los Spurgeon, está Spurgeon también, está de hecho, Wesley. yo me iba a traer 7, sí, pues John Wesley, yo me iba a traer 7, pero me retaron, me dijeron que no gastara tanto. Pero aproveché de traer otro, traje un comentario del Antiguo Testamento. Pero bueno, 7.990, ahora con la inflación debe estar a 15 lucas. Claro, 3 aceites. Claro, exactamente. Bueno, sí, pues lo que estamos tocando ahora, de la justicia de Dios, es algo interesante, porque como tú decís, Dios es justo, y a veces las personas, como tú decís, creen que Dios no los va a juzgar, como que Dios... Es ahí lo que me imagino yo, que muchas personas ven como a Dios, como el viejito pascuero, como un abuelito tierno, que cuando llegue el momento te va a decir, no te preocupes, mijito, si yo te quiero igual, yo te conozco como eres, yo te quiero. Claro, ese es el resultante de enfatizar un atributo por sobre otro, o deliberadamente eliminar los atributos que no te gustan. Sí. Entonces terminas construyendo un Dios que es solo amor, solo bondad, solo misericordia, solo gracia, pero no es justo. Una vez yo escuché a Sproul, R.C. Sproul, que hablaba y hacía como, no sé si llamarlo analogía, sobre lo que era la justicia, que hablaba de un profesor y sí. alumno. Es bien larga la anécdota, sí. ¿Te acordáis cómo? Claro, pero en resumidas cuentas era que todos reclamaban por algo que le hizo a un alumno, como que le dio un poquito más de misericordia, y todos dijeron, no, pues eso es injusto. Así que injusticia, entonces todos tienen mala nota porque todos entregaron tarde el trabajo. Y todos mala nota. Y él decía, bueno, eso es la justicia.
Exacto. O sea, la regla decía ahí que si usted entrega la prueba a destiempo, recibe un Claro. 1. Y eso, lo justo es que todos reciban un 1. Sí, porque Pero todos si te él, entregaron pero mal. si él quiso ponerle un 4 a alguien que te fue a conversar, eso no significa que a los otros también tengan que ponerle un 4. Claro, La regla es que era un 1, ¿no? sí. Sí, pues y aquí con Dios la regla es que sí o sí va a pagar. Va a Exacto. pagar la Mira, culpa de ese pecado que habíamos hablado anteriormente. mira, otro versículo interesante, este es el último relacionado con justicia, en Romanos ¿Ya? 3, 24 a 25. 3, 24, 25. Sí, ¿Lo tenés tú? sí. A ver. Que estaba buscando otro que está en Génesis. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, fíjate lo que dice ahí, para manifestar ¿qué? Su justicia, Sí. a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que está diciendo aquí este pasaje es que Cristo crucificado, pagando por el pecado de su pueblo, manifiesta la justicia de Dios. Mire, y el 26 sigue hablando de lo mismo. Por la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que Exacto, justifica al que es de la fe en Jesús. exacto. O sea, lo primero que tenemos que ver acá es que la cruz se hace manifiesto que Dios es un Dios justo. ¿Y cómo lo podemos entender? Porque si Dios no hubiese salvado a nosotros, mira, fíjate lo que estoy diciendo. Si Dios no hubiese salvado a nosotros, pero Él nos hubiese hecho hombre y no hubiese pagado los pecados de nosotros en la cruz, Dios no sería justo. No, Sería un Dios de perdonazo. claro. ¿Por qué razón? Porque la gente que se va al infierno paga su pecado en el infierno. Y nosotros nos vamos al cielo. ¿Y quién paga nuestro pecado? ¿Quién lo No, habría pagado? Nadie. claro. Entonces Dios no sería justo. Dios no podría decir, yo soy un Dios de justicia, aplico siempre justicia y no voy a pasar por inocente a los culpables. Nosotros seríamos culpables y Dios Claro, nos estaría haciendo pasar por inocente. Entonces claro. Dios ¿Cómo estaría, justificaría eso? Dios estaría contradiciéndose con su esencia, con su atributo de justicia. Claro, alguien Pero, podría decir, ¿cómo justifica eso? claro, pero como Dios es un Dios justo, Él se vio obligado a Él mismo hacerse hombre y pagar por nuestros pecados. Por eso la justicia de Dios se manifiesta en la cruz. ¿Me fijáis? Esto es Y su mucha gente. vida, y Él en la cruz nos imputa su justicia y nos hace justo. Por eso se hace evidente en la cruz que Dios es justo. No solo es amor, sino que es justo. En la Sí, cruz se encuentra de esta forma, en la cruz se encuentra tanto la justicia de Dios como el amor de Dios juntos. claro. Interesante y es muy interesante este pasaje. Sí, pues mira, muchos pueden llegar a pensar de esto que estamos hablando. ¿Y qué pasaría si, como tú decís, oye, pero si me va a mandar al infierno, yo daría mi vida y me crucifiquen a mí y con eso pago y me voy al cielo? Muchos podrían pensar eso. Pero aunque dé su vida y muera en la cruz, no sería suficiente pago. Claro. Exactamente, Lo no que sería suficiente. No sería suficiente porque nuestra ofensa es contra un Dios santo e infinitamente perfecto en sus perfecciones, en sus atributos, e infinitamente perfecto. Por lo el hombre tanto, no. nuestra ofensa, al ofender a Dios, a un Dios infinito, nuestra ofensa también se transforma en una ofensa infinita. Claro, no hay cómo pagarla. No hay cómo pagarla porque ofendiste algo demasiado grande. A ver, es como, no es lo mismo que tú me ofendas a mí o que ofendas al rey de Inglaterra, a la reina, Claro, perdón, a la reina.
Si me ofendí a mí, no te va a pasar nada, pero si le haces lo mismo a la reina, quizás que te pueda pasar. Entonces imagínate que ofendes al soberano creador de los cielos y la tierra, eterno e infinito en perfecciones. Tu castigo tiene que ser de la misma magnitud, infinito. Claro. Entonces ese castigo infinito tú no lo puedes pagar crucificándote a ti mismo. Tiene que venir alguien de la misma categoría a pagar por ti. Exacto. Entonces, como el que pagó por ti infinito, claro, como el que pagó por ti infinito, lo que él hizo por ti tiene valor Infinito. ante Dios. Dios lo acepta. Dios lo acepta porque lo hizo él mismo. Si lo hubiese hecho tú o mí o yo, no vale nada. No. Ojo, de hecho, de ahí viene la gravedad y la seriedad de sectas que degradan a Cristo. Porque si Cristo no es Dios, y si tú no crees lo que el Señor hizo en la cruz, es como que tú hubieses muerto a ti o muerto yo, no vale nada. Hombre normal. Claro, no hay salvación tampoco. Claro. Como dice Pablo, en vano murió Cristo. Claro. Pero él hace alusión a otro, para la resurrección. A la resurrección. Pero sería la misma palabra. Si Cristo fuera hombre, en vano murió Cristo. Exacto. Exactamente. ¿Hay otro pasaje? Pero, o cambiamos el tema. No sé si tienes otro atributo que querías mencionar. Yo tenía el amor de Dios. Sí, pues es que me haya acordado justo uno que también está en Romanos 9, en el 14, dice que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero ahí dice el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Injusticia en Dios? No, de ninguna manera. No puede haber injusticia en Dios. Y esto es cuando muchos hablan, que también es un tema que vamos a tocar a futuro, de la elección de Dios. O de la... no, de la elección de Dios directamente. Que muchos dicen, no, ¿cómo va a ser eso de Dios? Sería injusto. Pero es un tema que vamos a tocar a futuro. Es que como salió en el pasaje, claro, se puede a futuro. Este es como un adelanto. ¿Cómo le llaman todos cuando tú haces un adelanto de algo? Todos gustan. ¿Un spoiler? Eso. Es un spoiler. Un spoiler. Exacto. Ya. Uy, bueno, yo quería mencionar el amor de Dios, pero precisándolo bíblicamente el amor de Dios. No lo que nosotros queremos creer que es el amor de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de que Dios es amoroso, es como Dios te va a dar lo que tú quieras tener. O sea, Dios te recibe, le da lo mismo como eres tú, Él no te pide nada, Él te llama no te pregunta cómo eres tú, no te cuestiona, Él te acepta, ese es el muchacho, Él te acepta. Él no te discrimina. Tal cual tú eres. Exacto, Él no te discrimina. Él no hace excepción de personas y usan mal lo sacan de contexto en forma espantosa. ¿Sí? Sí. Pero cuando la Biblia habla del amor de Dios, yo quiero acá poner un par de versículos muy conocidos. Juan 3:16 y Romanos 5:8. Bueno, ni uno de los dos es necesario buscarlo. Claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? ¿Cómo se hace concreto el amor de Dios? Según ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí está, en que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el hecho, la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo es la expresión del amor de Dios para el mundo. Romanos 5:8, la misma idea. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿en qué forma muestra Dios el amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De nuevo, la forma en que Dios muestra su amor es algo bien concreto, que es Cristo muriendo por nosotros. Entonces tenemos que aprender a entender que
el gran regalo de Dios para nosotros es la persona de Jesucristo. Él es la forma en que Dios nos amó. No tiene nada que ver con que nosotros lleguemos a tener lo que queremos tener. Claro, hay un pensamiento erróneo en ese tipo de Claro, amor. Y de hecho exacto. algunas grandes congregaciones que podemos llamar, que son archiconocidas, para no ofender a ninguno de los hermanos que puedan estar escuchando, que la prédica común de ellos es esa: venga el Señor Jesucristo, acérquese a Dios por medio de Cristo, porque Él te ama y te va a dar todo lo que tú necesitas. Si está mal tu matrimonio, Él te lo va a arreglar. Si no tiene trabajo, Él te va a dar un trabajo donde te van a dar un sueldazo espectacular. Usted no tiene auto, Él le va a dar un auto, le va a quitar su enfermedad. Entonces, como decimos entre nosotros, frote esta lamparita, pero la lámpara no sería una, sino que sería frote este librito y Dios le va a dar todo. Y no es así. Si te fijas que esos discursos están prometiendo puras cuestiones que todo ser humano quiere tener. Claro. Pero en ningún caso te presentan al Señor. El Señor como una finalidad no está presente ahí. A nadie le interesa al Señor mismo, en sí mismo, sino que te interesa al Señor Jesucristo como el medio para conseguir lo que tú estás diciendo. Claro. O sea, ahora que estoy yendo a este lugar y me están hablando de este Jesucristo, bueno, que en realidad es más prestigioso que el San Expedito, es más prestigioso que la Virgen X, quizás tiene más poder, pues murió en la cruz, resucitó, probablemente me va a conceder mi deseo, en vez de estar rompiéndome las rodillas para ir a los Vázquez. Claro. Este es mejor, pues. Este es mejor. Y es más fácil. Y además el caballero. Claro, y además el caballero este que me está gritando acá me dice que si no tengo trabajo, me va a dar trabajo. Si tengo trabajo y quiero ascender, me van a ascender. Voy a ganar más plata. Si estoy enfermo, me van a sanar. Si estoy solo, me voy a tener un matrimonio. Si no tengo hijos, me van a dar hijos. Si no tengo casa, si arriendo, voy a tener una casa. O sea, y si ando en micro, en metro, y estoy aburrido de andar en micro, en metro, voy a tener un auto. Y no salen de ahí. O sea, no lo dicen tan burdamente como nosotros lo estamos diciendo, pero en el fondo es eso. Son puras cuestiones así, son puras cuestiones de ese tipo. Pero el Señor mismo, en sí mismo, es el medio para conseguir lo atractivo para el ser humano. Esa es la palabra, es el medio. Es un medio, ¿no? Claro. Sin embargo, en el cristiano. Es el Señor mismo. Exactamente, tal cual. En el cristiano verdadero, el Señor es el fin. No es un medio para conseguir algo. Es el fin en sí mismo, es el Señor. De hecho, tú puedes tener al Señor y no tener nada de lo que hemos mencionado. Claro. Igual el cristiano va a estar firme. Sí. Bueno, a eso apunta el famoso pasaje de Filipenses. Todo lo puedo. Claro. Te voy a citar justo, que también que lo hemos conversado varias veces, que todo lo puedo, que me fortalece, y es uno de los textos más sacados de contexto. Todo lo puedo resistir en Cristo que me fortalece. Ahí se entendería mejor. Claro. Sí, porque Pablo está hablando de que he sabido vivir en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, vivir con harto, porque no me voy a volver loco, y también sé vivir en la pobreza, porque no voy a estar reclamando. Exactamente. Pero la gente lo saca fuera de contexto. Yo puedo conseguir esta casa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ah? Yo voy a conseguir ese trabajo. Y como dicen algunos, porque no soy cola, soy cabeza. ¿Ah? Yo te entendí en otro sentido. No, porque que no soy cola, soy una cabeza. Ya está, muy bien. Texto en la Biblia que dice que no seamos cola, que seamos cabeza, pero ellos dicen, claro, pues yo no soy una cola, yo no soy uno que está... ¿A dónde está ese versículo? Un día lo leí, no lo quise anotar porque lo habían sacado fuera de contexto. Ya, para mí ni siquiera me suena ese. Y que claro, es como rebuscado, es un texto rebuscado. Lo buscaría, pero estoy...
Ya. Estoy ocupando el teléfono y el computador está un poco fallando, por eso estoy haciendo lo del teléfono. Ya. No, muy Pero bueno, todo lo así puedo es. en Cristo que me fortalece. Voy a tener un computador. Exacto. Yo te cuento la historia de una persona que yo vi en una iglesia. Yo soy observador, entonces obviamente no va a dar un nombre, ni siquiera sé cómo se llama. Pero recuerdo, años atrás, estaba sentado ahí, yo veo un caballero, ponerle unos 60 años, que lo habían echado del trabajo. Era gerente de algo. Ya. Entonces pasaron adelante con su esposa, pidiendo la oración, eh, por un trabajo, ya. Perfecto. O sea, la semana siguiente estaban ahí cantando, ahí con sus manos ahí, como se canta, bien bonito, Claro. bien espiritual, bien bonito. Y resulta que en la tercera o cuarta semana pasan adelante y cuentan como una especie de testimonio diciendo que, oye, en la red LinkedIn, esta de trabajo, un amigo le había escrito a esta persona y le había dicho, oye, estás sin trabajo, mira, nosotros estamos buscando esto. Y él le dijo, ah, sí, mira, llámame. Y se contactaron y consiguió un trabajo, también como de jefe, gerente de nuevo, y estaban ahí adelante agradeciendo al Señor por eso, porque habían conseguido un trabajo de nuevo y de ese nivel. Entonces estaban llorando y todo. Qué bueno, dije yo. Qué bueno, qué bueno que es Dios, dije yo. Ya, semana siguiente los veo ahí cantando. Semana siguiente, miro, no estaban. Semana siguiente, de nuevo estaban cantando. Semana siguiente, no estaban. Semana siguiente, no estaban. Semana siguiente, no estaban. Y Y ya desapareció. nunca más desaparecieron. Nunca más apareció. Entonces, A lo mejor era Elías. era un Enoch. Era un Enoch. Claro, No, claro, vino un carro de fuego y desapareció. Quizás fue arrebatado. eso suele pasar. Entonces ahí que yo quedé pensando, dije yo, pero esto es como utilizar a Dios para conseguir lo que tú querías. El fin y después. Claro, Dios es un medio, el Señor es un medio para conseguir lo que quería. En ese momento quería conseguir el trabajo. Una vez que lo consigue, nunca más, pues viejo. Y de hecho yo pregunté, exactamente, yo pregunté, porque podía dar el caso de que esta persona fuese de otro lado, era de otra parte, y dije, oye, esta persona es... No, no, él no viene porque no viene, nomás me dijeron. O sea, eso lo confirmé. Y eso es lo que estamos hablando. Cuando tú usas a Dios como un medio para conseguir lo que tú quieres, eso no es de verdadero cristiano. No. El cristiano no. ¿Cómo vas a dejar todo botado una vez que tenés... Bueno, Pasa en el trabajo o con una enfermedad también. Claro, pero un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Ganaron y no van más. Sí. Sí, son buenos ejemplos. Sí. No, porque el cristiano verdadero está firme en todo momento. El cristiano verdadero, podéis tener trabajo o no tener trabajo y vas a estar firme igual. Vas a estar triste, pero vas a estar firme igual. Y a eso se refiere Pablo cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo aguantar que me la piden, como en Listra en su primer viaje misionero, ¿tú te acuerdas? Sí. Cuando lo sacaron arrastrando, que algunos pensaban que estaba muerto. Estaba muerto. Algunos decían que ahí estaba muerto. Exacto. Y detuvo el éxtasis que fue ya al tercer cielo. Exacto. Sí. Preso. Naufragando en un barco. Naufragando, claro. Recibiendo azote. Más de una vez preso, recibiendo azote. El tumulto en Jerusalén cuando retornó de su tercer viaje misionero. Claro. Estuvieron ahí, le estaban pegando, sacándole la mugre. Lo tuvieron que rescatar la guardia romana lo tuvo que rescatar. Claro. Lo estaban pegando. En ese contexto de vida, tú puedes decir, todo esto lo resisto porque el Señor es el que me fortalece. Claro.
así se entienden. Es el contexto para darle Sí, significado a ese versículo. sí, pues interesante lo que tú estás comentando. Es como decir, oye, yo quiero hacer un clavado a lo Michael Jordan y lo voy a lograr porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, Claro, una cosa así. Descabellado. Es una exageración, pero es como para que entendamos un poco de lo que estamos Sí, hablando. así mismo. Eh, Así Oye, mismito. ¿qué te parece si dejamos hasta acá esta conversa y podemos seguir conversando del mismo tema en un próximo video para que no se haga tan largo Claro, y exacto. no se nos aburran los hermanos, no se vayan a estar quedando dormidos algunos ahí Sí, o se sí, hayan sentido un poco incómodos? la teología propia da para mucho, pero hemos Sí, repasado de una forma bien, bien clara eh, algunos atributos de Dios. Sí, claro. Vimos lo que era la preexistencia de Dios, que lo hablamos un poco, pero se entendió, quedó más o menos claro, espero que los oyentes lo entiendan así. Hablamos de la santidad de Dios y ahora terminamos hablando del amor, pero el amor verdadero de Dios. la justicia, perdón, la justicia de Dios hablamos. Ah, perdón, de la justicia, tenés razón, de la justicia y el amor de Dios, Sí, pero el verdadero, el verdadero amor. exacto. Después podríamos tocar, como dije antes, la santidad, lo que es la Trinidad, Fíjate que estuvimos más de una hora hablando solo de tres atributos. y hubiésemos estado más si no nos paramos en algunos, Claro, porque solamente de lo que es la preexistencia de Dios, podríamos estar hablando unas 3 eh, 4 horas fácil y nos faltaría tiempo. exactamente. Es interesante que cuando pensamos verdaderamente en los atributos de Dios nos damos cuenta de que hay muchos atributos de Dios. Sí, y esto es muy importante porque contrasta con lo que hablamos la vez pasada. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Y Dios? como, claro, Entonces y eso es vamos lo que teniendo ahí el, un entendimiento adecuado para lo de, más importante que lo que hizo el Señor. claro, es que esa es la idea de ir tocando estos puntos y lo primero que conversamos fue cómo es el hombre, para que se den cuenta de cómo ese hombre, cómo es en comparación al Dios que nosotros estamos hablando ahora, se entiende el por qué estamos condenados. Exacto, así mismo. Entonces, bueno, fue un buen tiempo. Después podríamos hablar de la santidad o, como te decía, de la Trinidad o algunos, los diferentes puntos de vista que se tienen, de la unicidad, de la triunidad o de la Trinidad, porque hay hartos puntos de vista de Dios en eso. ¿En qué nos afectaría? Bueno, hay varios puntos. Y hay más atributos, pues hay muchos atributos también que hemos dejado de lado. Lo dejamos por una parte 2 de lo que es Dios, lo que serían los atributos de Dios, parte 2. Sí, así que decirle a los radioescuchas, No, en este caso a los videos escucha. a los videos escucha, a los videos escucha, gracias por su saludo. Claro. Sí, pues gracias por el apoyo que hemos tenido. Bueno, hasta ahora llevamos 4 suscriptores, esperemos que sean más. Hemos tenido varias visualizaciones y sería bueno que compartieran porque así podemos llegar a más hermanos que pueden de una u otra forma entender, y la idea es que se interesen por estudiar la escritura, que ellos escudriñen y vayan descubriendo las maravillas de Dios y la profundidad que esta tiene, porque dice que es Yes. insondable. Entonces, es interesante esto. Bueno, ¿algunas palabras de cierre, Huguito? Un saludo a todos los hermanos, un saludo a ti, Tito, y gracias a Dios por todo. Muy amena la conversación y sigamos conversando. Quizás podemos invitar a más amigos también Oh, por a la supuesto. conversación. Sí, sería interesante tener más puntos de vista. Mientras más puntos de vista tengamos, es mejor. Bueno, y bien, pues, también agradecido por tu tiempo, por tu dedicación y por tu amor al Señor también. Y, y dejémoslo para otra oportunidad y dejemos la parte 2. Y dejemos los invitados a este nuevo canal que
lleva por nombre Unos a Otros, que es para la edificación de unos a otros, para que de una u otra manera podamos entender más de Dios, de su amor, de su misericordia y de lo que Él hizo por nosotros, que fue este sacrificio tremendo del cual hemos hablado, y algo maravilloso que muchas veces no podemos entender, como un Dios de estas características que estamos viendo pudo dar su vida por nosotros. Así que hasta una próxima oportunidad, y muchas gracias, Hugo, por tu tiempo, y nos estamos viendo. ¿Ya? Chao, nos despedimos. Un gusto, hermanos. Dios les bendiga.